Mi sacerdote usó mis confesiones para chantajear a mi familia. Me llamo Daniel. Tengo 31 años. Y crecí creyendo que el confesionario era uno de los pocos lugares del mundo donde podías decir la verdad sin miedo. Mi familia era profundamente religiosa. No de esa forma exagerada o fanática, pero sí de esa forma tranquila y constante. Misa los domingos. Donaciones a la parroquia. Navidad en familia. Y durante casi 20 años hubo una persona que estuvo presente en todos los momentos importantes de nuestras vidas. El padre Esteban. Bautizó a mi hermana. Bendijo la casa de mis padres. Ofició el funeral de mi abuelo. Era de esas personas que parecían incapaces de hacer daño. Hablaba despacio. Sonreía mucho. Siempre tenía una mano en el hombro de alguien. La gente le adoraba. Y supongo que por eso tardamos tanto en ver quién era de verdad. Todo empezó por mi culpa. O al menos eso pensé durante mucho tiempo. 2 años antes de que todo explotara, yo dirigía una pequeña parte de la empresa familiar. Nos dedicábamos al sector inmobiliario. Mi padre llevaba décadas construyendo la empresa. Yo estaba empezando a asumir más responsabilidades. Y cometí un error. Uno enorme. Autoricé una compra de terreno sin revisar correctamente unos informes ambientales. No fue ilegal, pero sí negligente. Nos costó muchísimo dinero. Y durante semanas tuve ataques de ansiedad pensando que había decepcionado a mi padre. Una tarde fui a la iglesia. Y entré al confesionario. Le conté todo al padre Esteban. Le hablé de mi culpa. De mis miedos. De cómo sentía que estaba arruinando el legado familiar. Y él me escuchó. O eso pensé. Porque 2 semanas después llegó una carta. Sin remitente. Dentro había una nota. Dios perdona a quienes saben reparar el daño. Una donación anónima de 250.000 euros podría ayudar a aliviar ciertas culpas familiares. Pensé que era una locura. Hasta que leí la última frase. Una frase que yo había dicho exactamente así en el confesionario. Me siento como si hubiera traicionado a mi padre. Se me heló la sangre. Al principio pensé que alguien había escuchado. Que quizá había una fuga de sonido. Pero no. Un mes después, mi madre recibió otra carta. Y luego mi padre. Y después mi tía. Todas tenían cosas muy concretas. Detalles imposibles de conocer. Cosas que solo habían dicho en privado al padre Esteban. Mi madre había confesado que estaba tomando medicación para dormir. Mi tía había hablado de una aventura extramatrimonial. Mi padre había admitido miedo a que mi hermana vendiera parte de la empresa. Todo estaba ahí. Y todas las cartas terminaban igual. Con una sugerencia de donación. Siempre a nombre de una fundación parroquial. Siempre con cantidades enormes. Y siempre insinuando que ciertas verdades podrían salir a la luz. Empezamos a mirar al padre Esteban de otra manera. Y fue entonces cuando vimos cosas que antes ignorábamos. El coche nuevo. Los relojes. Los viajes constantes. Las cenas en restaurantes imposibles para alguien que supuestamente vivía con un sueldo humilde. Incluso había comprado una casa pequeña en la costa a nombre de una sociedad vinculada a la parroquia. Y cuando empezamos a investigar más, encontramos algo todavía peor. Varias familias adineradas de la zona llevaban años haciendo donaciones privadas después de pasar por momentos delicados. Divorcios. Herencias. Problemas empresariales. Siempre aparecía él. Siempre como consejero espiritual. Siempre cerca de personas vulnerables. Mi abuelo había muerto hacía pocos meses. Y en su testamento había un cambio raro. Un codicilo añadido pocas semanas antes de morir. Una parte del dinero iría a una fundación religiosa vinculada a la parroquia. Mi padre siempre pensó que había sido idea suya. Pero revisando papeles, encontramos correos entre el abogado y el padre Esteban. Él había insistido muchísimo. Decía que mi abuelo quería dejar algo a la obra de Dios. Y no era el único caso. Otras 2 familias habían modificado testamentos poco antes de fallecimientos recientes. Siempre con donaciones enormes. Siempre con Esteban presente. Mi hermana Lucía fue quien tuvo la idea.
Era informática. Y mucho más lista que todos nosotros juntos. Instaló cámaras pequeñas cerca del despacho parroquial. No dentro de la iglesia. No queríamos problemas legales. Pero sí en zonas comunes. También colocó un rastreador en unos documentos falsos que dejamos en una sala privada de reuniones. Eran papeles sobre una supuesta venta millonaria de una propiedad familiar. Todo inventado. Y además preparé una confesión falsa. Volví al confesionario. Y le conté al padre Esteban que mi padre estaba a punto de vender una parte enorme de la empresa por casi 40 millones de euros. Le dije que había discusiones internas. Que había miedo. Que quizá parte del dinero acabaría fuera del país. Todo mentira. Y esperamos. 3 días después llegó otra carta. Hay operaciones empresariales que pueden atraer miradas no deseadas. Una contribución extraordinaria de 2 millones de euros garantizaría discreción y paz para todos. Ya estaba. Lo teníamos. Lucía consiguió algo todavía peor. Una noche detectó tráfico extraño desde la red wifi de la parroquia. Y consiguió acceder a un servidor oculto. No sé cómo lo hizo. Pero encontró carpetas. Decenas. Con nombres. Apellidos. Fechas. Y dentro había grabaciones. Grabaciones de confesiones. Vídeos. Audios. Notas. Todo clasificado. Todo organizado. Había familias enteras archivadas. Personas enfermas. Empresarios. Políticos. Viudas. Era como una biblioteca de secretos. Y entonces encontramos una carpeta con nuestro apellido. Había audios de mi madre llorando. De mi padre hablando de dinero. De mi hermana discutiendo con su marido. Y había algo más. Un documento titulado Potencial de Extracción Económica. Nos había puesto una cifra. Para él no éramos personas. Éramos una oportunidad. Quisimos ir directamente a la policía. Pero mi padre dijo que no. Quería verle la cara. Quería escucharle intentar justificarlo. Así que lo citamos en la sacristía. Fuimos mi padre, Lucía y yo. Llevábamos copias de todo. Las cartas. Los audios. Los registros bancarios. Las transferencias. Cuando entró, todavía sonreía. Hasta que vio los papeles encima de la mesa. Nunca olvidaré esa expresión. Porque por primera vez dejó de parecer un sacerdote. Y empezó a parecer un hombre asustado. Intentó negarlo. Dijo que alguien quería incriminarle. Dijo que las grabaciones estaban manipuladas. Pero cuando Lucía puso uno de los audios, se quedó callado. Era su voz. Hablando con otra persona. Diciendo: la familia Valdés todavía puede dar mucho más. El hijo está roto. El padre tiene miedo de perder el control. Hay que presionar un poco más. Mi madre se habría desmayado si hubiera estado allí. Mi padre se puso blanco. Y Esteban dejó de fingir. Nos dijo algo horrible. Que la iglesia necesitaba dinero. Que nadie ayudaba. Que él solo estaba haciendo lo necesario. Que las familias ricas como la nuestra podían permitírselo. Y luego dijo algo todavía peor. No son los únicos. Había más. Muchos más. Durante años había usado confesiones para manipular a personas vulnerables. A veces pedía dinero. A veces propiedades. A veces simplemente favores. Todo envuelto en culpa. Todo envuelto en religión. Fuimos a la diócesis. Y luego a la policía. Y después a la prensa. Porque alguien así no merecía protección. Lo expulsaron de la iglesia. Congelaron cuentas. Registraron propiedades. Y encontraron muchísimo más dinero del que imaginábamos. Había cuentas offshore. Había inversiones. Había apartamentos. Todo escondido bajo fundaciones religiosas. Durante meses fue noticia. Y aparecieron más víctimas. Familias enteras. Gente que había pagado durante años por miedo. Nosotros recuperamos parte del dinero. Pero no todo. Y honestamente, eso ya daba igual.
Porque lo peor no fue perder dinero. Fue perder algo mucho más difícil de recuperar. La fe. Durante mucho tiempo no pude volver a entrar en una iglesia. Ni siquiera en Navidad. Porque cada vez que veía un confesionario pensaba en él. En las grabaciones. En las cartas. En la forma en la que convirtió algo sagrado en una herramienta de chantaje. Pero con el tiempo entendí algo. La culpa fue suya. No de Dios. No de la fe. No de nosotros. Porque las personas como Esteban existen en todas partes. Y muchas veces sobreviven porque nadie se atreve a cuestionarlas. Nosotros lo hicimos. Y aunque destruyó muchas cosas, al menos no dejamos que destruyera todo. Si habéis vivido algo parecido o conocéis a alguien que esté pasando por algo así, dejadlo en los comentarios. Aquí no se juzga. Nos vemos en el próximo video.